A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, Argentina era de los países más ricos del mundo. De hecho, hubo un tiempo que fue el más rico del mundo. Ese tiempo fue grande en bonanza para ellos en un montón de cosas. Muchas de las estructuras que hoy ven en Argentina son producto de ese tiempo. O sea, así de bien les fue. O sea, eran más ricos que Estados Unidos. Si ustedes buscan la historia, se van a dar cuenta de que era así. Eso generó en Argentina un orgullo brutal. Somos el país más rico del mundo en un momento y obviamente lejos que América, inclusive que Estados Unidos con todo su poder. Prestaron dinero a países que hoy son potencia. Y esa fama quedó, ese orgullo quedó, a pesar de que con el tiempo se fue perdiendo. Con el tiempo comenzaron a tener crisis económicas, con el tiempo tuvieron malos líderes, dictaduras, y cada año que pasaba se empeoraba la situación allá. Pero el orgullo de lo que fueron, eso no se fue nunca, todavía lo tienen. Pero mientras tanto, seguían cada día escogiendo peores líderes que los anteriores y su situación empeorando, pero su orgullo intacto. Es triste vivir de logros pasados, de fama pasada. Eso solamente es una anestesia para distraernos de nuestra realidad. Hay personas que lo hacen muy a menudo. Hoy están en una situación paupérrima, y no me refiero económicamente, de lo que sea. Yo fui una vez presidente de X organización. Yo una vez fui compañero del actual presidente de Panamá. Yo alguna vez viajé a estos lugares. Hoy no estoy viajando a ningún lugar, pero alguna vez lo hice. Eso te distrae tu realidad. Y si te distrae tu realidad, no te permite ver lo mal que estás. Y si no ves lo mal que estás, no puedes hacer las correcciones para mejorar eso. Ese fenómeno lo tenía Sardis, como iglesia y como ciudad. Fueron una ciudad grandiosa y una iglesia con una muy buena fama. Ya no lo eran ni como ciudad ni como iglesia, pero seguían viviendo de eso. Y antes de entrar al texto que vamos a ver, que es en Apocalipsis 3, del 1 al 6, como solamente vamos a ver esa sección, no estamos estudiando Apocalipsis, sí quisiera darles por lo menos 3 cosas acerca de ese libro, que es muy temido por mucha gente. Apocalipsis no es un libro para tener miedo, sino para provocar esperanza en los cristianos. Si la lectura de Apocalipsis le da miedo, no lo está leyendo bien. Apocalipsis da esperanza. Me gusta como alguien lo dice, y no recuerdo quién fue, y yo me quedo con esa frase: Apocalipsis es el 5º evangelio, porque son buenas noticias. Cristo gana. Todo lo malo que parece que hay en el mundo, Cristo lo sabe, Él está en control, y Él gana. En segundo lugar, este es un libro tan relevante hoy como lo fue a los hermanos que lo leyeron en su momento. Había cosas puntuales que estaban sucediendo en ese tiempo a las iglesias a las que se le dirige el libro, pero hoy sigue siendo igual de relevante a nosotros. Ni tampoco era un libro que no era relevante a ellos y era solamente para el futuro que ni siquiera nosotros hemos visto. No, fue relevante a ellos y es relevante a nosotros hoy. Y seguirá siendo relevante a la iglesia entera hasta que Cristo venga. Y sí, el libro tiene símbolos, no lo vamos a negar, pero no es místico. Solo falta entender el contexto bíblico y cultural y las cosas se van a volver mucho más claras. Ahora, la primera sección del libro habla del mensaje a las iglesias. Y estos mensajes a las iglesias revelan algo en Cristo que quiero resaltar 2 cosas. 1, Cristo ama a su iglesia y no la deja sin advertencia. Cristo, porque es Cristo el que le dice a Juan, Juan escribe esto a las iglesias. Aquí no es Juan, ni siquiera como escribiendo el Evangelio. Aquí es Cristo directamente diciéndole a Juan, Juan, dile esto a las iglesias, puntualmente. Y lo que le está diciendo es,
advertencias. Y en el segundo lugar, Cristo espera que cada iglesia local tenga todas las marcas de una iglesia sana. Esto es muy importante, porque normalmente, no importa la iglesia que usted esté, usted escuchará una frase muy común. ¿Cómo está la iglesia? Bueno, está bien, problema aquí y allá de repente, pero tú sabes, no hay iglesia perfecta. Si esa excusa fuera válida, Jesús no le hubiese escrito una carta a Éfeso, que tenía muy buena doctrina, que rechazaba a los falsos maestros, pero que no tenía el amor por los perdidos. Jesús le dijo, a mí no me basta que prediques bien. Si no veo el amor, sigue estando mal. Ay, pero ¿qué pasó con Pérgamo? Tiatira. Si tenían amor, pero entonces tú permites la doctrina de los nicolaitas y la otra permite que exista Jezabel. Una mujer llamada estilo Jezabel, no es que era Jezabel directamente. Pero tenían amor. Jesús se lo reconoce, lo recalca, pero no era suficiente. Entonces, no existe tal cosa como, es que mi iglesia hace misiones, es el fuerte de mi iglesia. A mi iglesia canta, mi iglesia predica bien. Si eso fuera suficiente, Jesús no le diría, pero te falta, te falta, te falta. Entonces, no se conforme con su estándar, conformémonos con el estándar de Dios. Predica bien, buen punto, excelente. ¿Hay amor por los hermanos y por los perdidos? Yo no sé, hay que tenerlo. No es suficiente una cosa o la otra. Todas las marcas son necesarias. Y es Cristo el que lo dice, no es Juan, es Cristo. Así que Cristo lo dice, es porque es posible. En el poder de su Espíritu Santo es posible. Si no fuera posible, no lo diría. Entonces vamos a ver el texto de hoy. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque es perfecta. Desde Génesis a Apocalipsis, completamente inspirada y relevante para nosotros hoy. Te ruego, Padre, que en este momento, aunque se escuche mi voz, sean tus palabras las que salgan de mi boca y hagan la obra en cada uno de nosotros para ayudarnos a amarte más, primeramente a amarte más, a reconocer nuestras faltas y recordar que en ti no solamente hay perdón, sino que también hay poder para vivir de gloria en gloria. Amén. La reputación no basta. Ese es el título del sermón. La reputación no basta. La carta empieza, como empiezan todas las cartas de las iglesias en este Apocalipsis, describiéndole al ángel. ¿Quién es el ángel? Hay debate. Algunos creen que era un ángel real. Yo no creo que sea un ángel real. No tiene sentido para mí que sea un ángel real porque Dios usaría a Juan escribiendo una carta a un ángel real. Entonces, la postura más popular y por la que también me decanto es que el ángel es el líder o los líderes / iglesia, porque le habla al ángel individual como el pastor o el líder o los líderes, pero se entiende por el mensaje que también le habla a la iglesia. Así que el ángel es el pastor o los pastores. ¿Qué dice Jesús a los líderes de Sardis? Primero se presenta. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. En cada mensaje a las iglesias Jesús usa diferentes características para presentarse. A Sardis le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas.
A Éfeso le dice que tiene las 7 estrellas en su mano y anda en los 7 candelabros de oro. A Pérgamo le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Todas esas descripciones se encuentran en el capítulo 1, cuando se le presenta a Juan. Y luego saca alguna de esas y la usa muy apropiadamente para cada iglesia. Pero entonces aquí viene la parte enredada, ¿no? ¿Qué significa eso de los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas? ¿No? Se supone que es un solo espíritu. ¿Por qué 7? ¿Por qué no me lo pone más sencillo, Juan? ¿Por qué 7? Y aquí hay que entender de que la Biblia tiene muchos simbolismos y están a lo largo de todo, de Génesis y Apocalipsis. Juan lo entendía, él vivía en esa cultura y muchos de ellos ya también. Nosotros no. Por eso necesitamos entender eso para poder tener sentido al mensaje que vamos a estar leyendo cada vez que vamos y Apocalipsis mucho más. En la Biblia 7 significa plenitud, perfección. Los 7 días de la creación, los 7 días dándole vuelta a Jericó, ese último día 7 vueltas de nuevo. En la Biblia los números no están al azar. El 1, la unidad, el 3, la Trinidad, 4, la tierra, los 4 puntos cardinales. 10 habla también de plenitud en otro sentido, por eso habla de 7 por día 70, cuando 70 veces 7. No era un número random que Jesús escogió. Esos números tenían sentido, significado. Entonces, 7 es plenitud y perfección. Si 7 significa eso, que Jesús tenga los 7 espíritus de Dios, significa que Él tiene la plenitud del Espíritu Santo. Él tiene todo el Espíritu Santo, la perfección. También se ve la referencia directa a Isaías 11:2. Hay otras versiones que dice que Él tiene las caras, las 7 caras del Espíritu de Dios. En Isaías 11:2, voy a buscarlo un momento, el profeta describe el Espíritu Santo con 7 características. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, 1, el Espíritu del Señor, de sabiduría, 2, de inteligencia, consejo, poder, conocimiento y de temor del Señor. Esos 7 aspectos del Espíritu Santo los tiene Cristo de manera perfecta. Por ende, Él tiene toda la sabiduría, todo el consejo, la inteligencia, el poder, el conocimiento y el temor del Señor en su perfección. Él tiene la plenitud del Espíritu. Así que cuando Jesús le dice, el que tiene los 7 espíritus, le está diciendo, el que tiene la perfección del Espíritu Santo, es el que te va a hablar ahora. El que conoce todo, el que sabe todo, el que tiene todo el poder, ese es el que se dirige a ti. También le dice, el que tiene las 7 estrellas. Estrella. Ahora esto está más fácil. En el capítulo 1, verso 20, lo explica. De Apocalipsis. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles. Ok. Y ya sabemos que el ángel son los líderes. Entonces las 7 estrellas, se está hablando de 7 líderes. Y de nuevo el número 7, perfección, plenitud. El que tiene la perfección del pastorado. El pastor perfecto, el pastor de pastores, el líder de líderes. Ese es el que te habla, Sardis. El que lo sabe todo, tengo la perfección del Espíritu Santo, y el pastor de pastores se dirige a ti. Así que ahora, el pastor de pastores, que lo sabe todo, va a hablar. Y sus primeras palabras son, no sorprendentes, habiendo dicho que es el que tiene la plenitud del Espíritu Santo, que sabe todo, dice, yo conozco tus obras. Lo primero que le dice. Obviamente por eso se introdujo como, se presentó como el que tiene la plenitud del Espíritu. Esa frase no es muy cómoda. Si yo me acercara a alguno de ustedes, yo, Nelson Rivera, con el conocimiento que tengo, y le dijera a cualquier persona aquí, Jonathan, yo sé lo que hiciste hoy en la mañana, yo conozco tus obras. Puede que Jonathan no haya hecho nada malo, pero su mente va a pensar las cosas malas que posiblemente pude haberme yo enterado, aunque no tenga posibilidad de haberme enterado. Y si alguien le dice, quiero hablar contigo porque sé algo de ti, nadie piensa, seguramente quiere hablar conmigo de la buena acción que hice en el trabajo, se enteró de la buena nota que saqué en la universidad. Pensamos en lo malo, hasta en lo que hicimos en privado que nadie más lo vio, pensamos, ¿será que se enteraron de alguna manera? Yo conozco tus obras. Eso
asusta. Porque somos pecadores y porque todos los días pecamos. En pensamiento, en acción, de cualquier manera. Esa frase para la iglesia en Sardis tiene que ser penetrante. ¿Qué es lo que el que sabe todo, pastor de pastores, me quiere decir con que yo conozco tus obras? Cristo no le menciona ninguna. A las otras iglesias le dice, tú que tienes buena doctrina, tú que eres fiel, que no has negado la fe. Por aquí a Sardis no le dice nada. Simplemente, Sardis, yo lo conozco todo. Cristo le dice a los líderes y a la iglesia lo que ni ellos sabían de ellos mismos. Si se acercara a Cristo a decirte hoy, a cualquiera, insierte su nombre, fulano, fulana, yo conozco tus obras, ¿qué te diría? ¿Qué sería lo que Jesús te diría a esa frase? Fulano, yo conozco tus obras. Fulana, yo conozco tus obras. ¿Saldríamos aprobados o reprobados? Cristo te conoce como ni tú te conoces, como ni yo me conozco. No espere escuchar audiblemente que Cristo le diga, yo conozco tus obras. Ya usted sabe, porque la palabra lo dice, que Él lo sabe todo. Que nos ama, que nos conoce. Nosotros no nos conocemos. Nuestro corazón es engañoso. Cuando nos miramos a nosotros mismos, aun si vemos faltas, créanme que no la ve como es completamente. Cada día yo veo más pecado en mí. Hasta en lo que yo... Y aquí, orgullo o egoísmo también. Pues Dios sigue siempre revelando el pecado que abunda en nosotros, en todos. No clasifique, es que yo no mato, porque yo no he matado a nadie. Usted es iracundo. Tal vez no explota con la gente, pero en su mente le da rienda suelta. Al menos no la dije. Sigue siendo pecado, hermano. Es más, sigue siendo tan pecador como el que lo dijo, le pegó a la persona y la mató. Así lo ve Dios. Y mientras usted no lo vea así, se va a seguir engañando, creyendo de que usted no es tan malo y no va a ir al Señor pidiendo arrepentimiento para dejar ese pecado. Porque lo va a seguir justificando, como los argentinos creen que ellos seguían siendo la gran potencia del mundo. Entonces no espere eso y corra al Señor y pídale, como pidió el salmista, revélame los pecados que me son ocultos. Esos pecados que hay en mí que ni yo sé, revélamelos por favor. Porque puede haber, no. Hay pecado hasta en las cosas buenas que usted hace. Yo no estoy diciendo que puede, hay pecado. Usted no lo ve, el Señor sí. Dígale que se lo revele. Y hay pecado, y la razón por la que lo digo con seguridad es porque estamos llenos de pecado. Somos seres pecadores, pero mientras no recordemos eso, nos vamos a seguir engañando a que esta obra sí fue buena. Dijo alguna vez Jonathan Edwards que hasta en su arrepentimiento él pecaba. Que hasta cuando le pedía perdón a Dios pecaba. ¿Qué le dice a Sardis? Tú crees estar vivo, pero estás muerto. Tienes fama de estar viva, pero estás muerto. Específicamente, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso es fuerte. ¿Tú crees que eres lo máximo, Sardis? Tú piensas que tú la estás botando. Estás muerta. Tienes una buena reputación. La gente habla bien de ti. Tú estás muerta. Eso es preocupante. Una iglesia puede lucir muy bien y está muerta. Los fariseos lucían muy bien. De hecho Jesús lo dice, sepulcros blanqueados por fuera, brillantes, por dentro, podridos. Pero lucían bien. El testimonio de ellos era bueno. Nadie hablaba mal de los fariseos. La fama de ellos en el pueblo, en la ciudad, era gente buena. De Sardis,
gente está bien. Y dice Cristo, que lo conoce todo, dice, están muertos. ¿Qué cosas pueden hacer que una iglesia tenga una reputación de viva? Mucha gente, mucho dinero, actividades, predicación atractiva. Posiblemente tenía todo eso. Una buena liturgia. Algo interesante es que Jesús no le reclama nada malo puntualmente. Pero Jesús no reclama a Sardis, tú eres inmoral. Como si le dijo a otra iglesia con respecto a Jezabel. O tú tienes preferencia por los ricos, con los nicolaitas, o con... Tampoco le dice eso. O como a Éfeso, tú no tienes amor. A Sardis no le dice eso. Sardis parecía que sí cumplía con todo, con lo visible. Pero estaban muertos. Así que alguien hable bien de nosotros como iglesia no es suficiente. Tenemos que pasar el examen de el que lo sabe todo, del pastor de pastores, a que nos diga, estamos bien. Si hay buena fama, eso no es malo, pero que la fama sea correspondiente con nuestra realidad. Y eso aplica a lo personal. La gente habla bien de mí, habla bien de ti, qué bien, eso está bien. Si hablan mal, ya es evidente que está mal, porque estás haciendo grosero o irresponsable o lo que sea. Si hablan bien, hay cosas buenas. Pero a Sardis le dice, estás incompleto. Y esa falta de cosas era suficiente para decirle, no tienes vida. Entonces, ¿qué le daba vida? ¿Qué le daba vida a la iglesia? ¿Qué necesitaba Sardis que no tenía? ¿Por qué Sardis estaba muerta? Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Sardis estaba muerta porque no tenía el Espíritu Santo. No hay más nadie. El que da vida es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Sardis no tenía el Espíritu Santo. Pero póngase en pausa ese pensamiento, apúntelo si quiere, vamos a volver rapidito ahí. En el versículo 2 le sigue desarrollando y le dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras completas delante de mi Dios. Él le dice, despierten, ponte en vela, es párate, prende la vela, ponte alerta, no te duermas. Había cosas que no estaban tan mal como hemos mencionado, pero tenían que cuidarlas. Porque dice en el versículo 2, afirman las cosas que quedan. Hay algo bueno ahí, Sardis. Sigue siendo porque estés muerto, pero eso que tienes ahí no lo dejes morir. Es un llamado de atención fuerte. No están tan bien como creían que estaban, pero Cristo desea que los sardianos se den cuenta de que aunque están mal, tienen esperanza. No todo estaba perdido para Sardis. Cristo le está mandando una carta, están muertos, pero hey, soy el pastor, el que conoce todo. Sardis, hay tiempo, despierta. Estás vivo, hay chance, vivo físicamente, hay chance de que te arrepientas. Sardis fue la capital de una ciudad importante llamada Lidia. Riquísima, pasaba un río que tenía oro, centro importante, pero con el tiempo fue perdiendo relevancia. Y seguían alardeando los sardianos de que eran lo máximo. La iglesia le pasó lo mismo. Estaba viviendo una fama del pasado. Posiblemente algún predicador famoso pasó por ahí. Sin duda alguna, la predicación de Pablo afectó, porque en Hechos 19:10 dice, cuando Hechos dice que Pablo llegó a Éfeso, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia, Sardis es Asia, cerquita de Éfeso, o sea que lo incluye Lucas, todos los que vivían en Asia, podemos agregar Sardis incluido, oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. O sea, la iglesia tuvo un momento de gloria, de buena enseñanza y otras cosas más, porque si fue la enseñanza de Pablo la que llegó, fue una buena enseñanza la que llegó, pero ya no estaban ahí. Estaban incompletas sus obras. ¿Qué le faltaba? Juan 6:63, regresamos al texto que dije pausa, el Espíritu y la palabra. Sardis podía tener estructura, dinero, personas, aceptación de la comunidad, relativa paz, tal vez actividades,
pero les faltaba el Espíritu Santo y el Evangelio. ¿Cómo puede una iglesia parecer que está bien, parecer que tiene todo y está mal? Si todo se hace metódico, la rutina y la costumbre hacen que todo parezca que siga bien, aunque no lo está. Se puede predicar la verdad de manera académica, no relacional, y no se vive el Evangelio. Tal vez se enseña algo, pero no se vive el Evangelio. Bueno, y tristemente yo tengo que decir que he visto iglesias, y conozco iglesias, que si usted ve su página web y ve su confesión de fe, te va a decir, perfecta. Confesiones de fe más completas que la que tenemos aquí. Declaraciones de fe más completas. Liturgia mucho más ceremonial. Y el Espíritu Santo no está ahí. Pero usted no va a escuchar ninguna herejía, se lo prometo, en esa iglesia. Puedo acompañarlo y estoy seguro, yo sé que vamos, nos sentamos ahí y usted no va a salir escuchando ninguna herejía. Pero están muertos. Cuando una iglesia está así, ya no ora. ¿Para qué? Si estamos bien. O la oración se vuelve rutinaria. Sí, llegamos, cumplimos, oramos, repetimos las peticiones, lo que sea, ya cumplimos y fuimos y nos vamos. No oramos porque creemos que necesitamos al Señor de verdad en cuanto a qué hacer y qué no hacer. Así oraban los fariseos cuando iban a orar. Gracias porque no soy como fulano, gracias porque no soy como esa iglesia, gracias porque no tengo eso. Pero yo sí estoy bien. Los que reconocemos la necesidad del Señor vamos a decir siempre, perdóname porque siempre voy a estar pecando. Y 2, muéstrame tu voluntad, a dónde quieres que vaya. Parece obvio ir para acá, pero yo no sé. Nos tocaría ir como Felipe a Samaria algún día y ver el avivamiento de Samaria y de repente que le dicen a Felipe, hey Felipe, deja este avivamiento que tú empezaste y vete para el desierto. Y Felipe le dice a todos los líderes, chao, me voy para el desierto, pero Felipe, aquí tú estás lleno, me tengo que ir. El Espíritu Santo le dijo, tienes que irte. Guiado por el Espíritu Santo, no por lo que vemos, por fe y no por vista. El Evangelio se reduce cada vez más cuando se tiene la comodidad y ya no se ve la aplicación. Se puede decir la verdad completa, soy pecador, Cristo murió por los pecadores, pero ya no se vive el Evangelio en la realidad. Entre los hermanos, en la iglesia, con los inconversos. Y si no estamos viviendo eso, hay una señal de que hay áreas de mejora entonces. La mayoría de las caídas de los pastores conocidos, inclusive de iglesias, no vienen por falta doctrinal. Es por falta de carácter. Y eso viene cuando yo me conformo con que yo me sé las cosas, pero vivo como me da la gana. Nosotros no sabemos el librito. Sí, Pero estoy yo evaluando mi vida, mi corazón, individualmente y como iglesia. El conocimiento podía estar intacto, pero estaban separados de la vid. Y separados de la vid, nada podemos hacer. Nunca te jactes en que entiendes ciertas doctrinas, ni te afanes en entenderlas todas. Busca a Dios por encima de todo y sacrifica tiempo de oración. Y no sacrifiques tiempo de oración por cumplir con un ensayo. No sacrifiques tiempo de oración por cumplir con tu trabajo. No sacrifiques tiempo de oración por nada. Porque eso que sacrificas, por lo que sacrificas el tiempo de oración, se vuelve tu Dios. Si la oración es importante para ti, todo lo demás tiene que esperar. Porque yo necesito estar pegado a la vid. Si yo no oro, es porque yo creo que yo separado de la vid, sí puedo hacer algo. Este ensayo está fácil. Esta prédica, ayudar en el trabajo, en algo, un reporte financiero, lo que sea. Cada vez que no oramos, estamos diciéndole a Dios, hoy no me pego a la vid, hoy yo puedo solo. Hoy no tengo tiempo para ti. Como si fuera Él el que no necesitara. El Todopoderoso, el que tiene todo el Espíritu perfecto, dice, ok, dale, vamos a ver cómo te va. De nada vale que tengamos todas las conferencias, pastores invitados, gente nueva, estudios nuevos, edificios más grandes, mejor reputación, si como iglesia no estamos buscando el rostro del Señor.
de nada vale. La fama se puede crecer, aumentar y todo. El Señor nos podría aún así decir, tú crees que estás vivo, pero estás muerto. No nos confiemos en lo visible, busquemos la intimidad con el Señor y proclamar el Evangelio completo. Hay iglesias obvias, muy obviamente que están muertas. O sea, hay fácil algunas de ver. Una iglesia sin pastor, esa iglesia está muerta. Una iglesia con una mujer de pastor, esa iglesia está muerta. Yo no tengo que escudriñar mucho para saber. Y la razón por la que están muertos es porque no están haciendo lo que Dios dice. Una iglesia que predica prosperidad, esa iglesia está muerta, independientemente de cuánta gente tenga. Esas son fáciles de ver. Las difíciles son las que, como Sardis, no tenían esas cosas, pero no estaban dependiendo de la intimidad del Señor. Entonces, reflexionemos en eso y busquemos la manera de siempre estar pegados al Señor en todo. Dice luego en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Como bien dije antes, la iglesia no estaba del todo perdida, había esperanza. Jesús no le dice, mira, te falta aprender esto, sino que le dice, acuérdate de lo que recibiste. Ya tú te la sabes, Sardis. No tengo que enseñártela de nuevo. La enseñanza de Pablo te llegó, es el evangelio correcto. Vuelve ahí, regrésate, arrepiéntete de tu soberbia y de creer que Dios nada más era importante para reconocer tu pecado inicial. Aférrate al evangelio, arrepiéntete y vuelve a mí. Si reconocemos nuestro pecado, si recordamos el evangelio y nos volvemos a él, también vamos a encontrar esa vida que le hacía falta a Sardis. El que no confiese su pecado y se aleja, no prosperará. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Sardis no reconocía eso, no iban a poder tener vida. Si nosotros no reconocemos esto como iglesia o individualmente, tampoco vamos a tener vida. No nos durmamos y estemos siempre examinándonos como iglesia. ¿Estamos viviendo individualmente o colectivamente de buena reputación? ¿Estamos buscando vivir en dependencia de Dios, individualmente y colectivamente? Si la respuesta es no, y usted entiende que eso es con usted, arrepiéntase, vuelva al Evangelio y pégase al Señor, pégase a la fuente y quédese ahí. Luego le dice a Sardis, ahí mismo, pero mira Sardis, si tú no lo haces, yo voy a venir como a ti como ladrón en la noche. Le advierte, no era, si no lo haces no pasa nada. Y aquí el contexto cultural vuelve a ser relevante. Sardis estaba ubicada en una montaña rocosa y tenían una acrópolis, búsquenlo después en su casa, una estructura bien grande de una fortaleza en un pináculo de una roca, difícil de subir. No era fácil escalar eso. Y para entrar por ahí era difícil que un ejército movilizara a todos unos soldados por ahí. Sardis confiaba mucho en eso. Pero en 2 ocasiones por lo menos, Sardis fue destruida precisamente por esa parte. Porque como se sentían confiados, no cuidaron esa área, cuidaron delante y subieron en 2 ocasiones el emperador Domiciano y otra persona después y los destruyeron. Así que esa advertencia a la iglesia de Sardis, eso le resonaba. Eso ya no pasó como ciudad. Lo que Jesús nos está diciendo es, si no nos despertamos y miramos todos nuestros ángulos, podemos ser acabados. Sardis, la ciudad, fue destruida por su confianza. Aquí estamos fijos, no nos pasa nada. La iglesia de Sardis estaba confiada en su fama. Aquí no nos pasa nada, estamos bien. Nosotros no somos Éfeso, que tratamos mal a la gente. Nosotros no somos Pérgamo o Tiatira. No somos la Odisea, no estamos bien. Jesús le dice que cuidado, si no lo haces, serás destruido. Las iglesias locales pueden ser destruidas, los cristianos no, pero las iglesias locales sí. Sardis y la ciudad de Sardis hoy no existen.
Hoy no hay nada. Usted va a Turquía, Sardis es ruinas. Las dos peores iglesias de Apocalipsis, Sardis y la Odisea, hoy, en la actualidad, hay ruinas. Así de severo fue el juicio de Dios. Ni siquiera hay vida de gente ahí. Las otras ciudades sí existe movimiento de gente y todo, pero ahí no. Los sardianos se confiaron en su acrópolis, los judíos en su templo, algunos reyes en su ejército. Salmos 27 dice, algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. No confiamos en nada más que no sea en el nombre de nuestro Señor, nuestro Dios. Si no dormimos, iglesia, la advertencia que le dieron a Sardis aplica para nosotros también. Si nos dormimos. Es una advertencia dada por el mismo pastor de pastores. No la ignoremos. Ore por su pastor, el pastor Yannick, que siempre, como le dijeron los israelitas a Josué, asegúrate de hacer lo que es la voluntad de Dios y nosotros te seguimos. Oren de que no haga nada nunca que no vaya conforme a la voluntad de Dios. Oren ustedes entre nosotros para nunca nosotros hacer nada que no sea conforme a la voluntad de Dios. Él cumple sus promesas de bendición, pero las de juicio también. Luego en el versículo 4 dice, pero tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Voy a hacer una pausa ahí, porque hasta aquí me llamó la atención. Había cristianos en Sardis. Jesús le dice, no todos son cristianos, porque tienes unos pocos, significa que hay gente que no, pero tienes algunos cristianos ahí. Pero la iglesia estaba muerta. Y yo pensé, y el pasaje de que si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está el Señor, ¿cómo quedamos ahí? Si había 2 o 3, como que si está muerto porque Cristo no está, Cristo es la vida. Mateo 18:20 dice, porque donde dan 2 o 3 reunidos, estoy yo en medio de ellos. Ese pasaje normalmente lo enfocamos cuando hay poquita gente en una reunión. Hay 2 o 3, no te preocupes, Cristo está ahí. Y lo enfocamos en el número. El número no es el enfoque de ese pasaje. Es la razón de la reunión. Si están reunidos en mi nombre, entonces, hayan 2 o 1000, ahí estoy yo. Pero hay 2 o 1000 reunidos, no en mi nombre, ahí no estoy yo. Puede haber cristianos, pero si no están reunidos en mi nombre, no estoy. Allá había cristianos en Sardis, pero la iglesia estaba muerta. Asegurémonos de siempre buscar la voluntad de Dios, porque para reunirnos en su nombre tenemos que estar reunidos con el propósito de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros somos los que ejecutamos su voluntad. Si la razón de nuestra reunión no es ejecutar su voluntad, no estamos reunidos en su nombre. Si estamos haciendo las cosas que queremos y no las que Cristo quiere, esa reunión no es en el nombre del Señor y por lo tanto Él no estará ahí. La iglesia local de Sardis murió. Pero aquí hay una promesa que esos creyentes no iban a morir. La promesa de permanecer hasta el final es a los creyentes de manera individual. Le dice, ellos estarán vestidos de blanco. Y esa alusión es importante porque en Apocalipsis se va a usar mucho esa referencia de las batas blancas. Una de esas referencias es Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Jesús le está diciendo a los cristianos en Sardis, ustedes van a estar conmigo ese día, no se preocupen. Ustedes no mostraron sus vestiduras, ustedes están conmigo. Ustedes no se han muerto todavía, pero para mí ustedes ya están conmigo acá. En esa visión que Juan ve más adelante, eso tiene que ser de ánimo. Cuando escucho eso de Sardis y yo digo, Señor, yo no he manchado mis vestiduras porque tú me has guardado y tú me prometes eso. Y sigo leyendo la carta de Juan en Apocalipsis, dice en el capítulo 7, que vio un pocotón de gente delante del Cordero. Dice, yo estoy ahí. Yo estoy allá. El estudiar Apocalipsis a mí me ha dado muchísimo más seguridad de salvación. Porque cuando yo evalúo mi vida, a pesar de que le digo que cada vez veo más pecado, veo cómo el Señor también me permite crecer en gracia
Y yo miro para atrás y yo digo, esto es pura gracia de Dios. Y mirar esto aquí me da la seguridad. Yo estoy en la eternidad cantándole al Señor, digno es el Cordero. No por mí, por la promesa del Señor, de que Él guarda a los suyos y se encarga de que lo sepan. Ustedes ya están conmigo allá. Inclusive les dice, al final en ese versículo 4, son dignos. Dignos, la palabra digno se utiliza es para Cristo. Digno es el Cordero de recibir toda la gloria, la alabanza, el honor, el poder. En un montón de ocasiones se dice, ¿y quién es digno de abrir el rollo? ¿Quién es digno de abrir los sellos? ¿Quién es digno de recibir? Cristo, 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 Cristo. Pero Cristo le dice a la gente en Sardis que son creyentes, ustedes son dignos. Ese es el mismísimo Redentor diciendo, esa doctrina de justificación, de transferencia perfecta de su pecado por mi justicia, yo estoy garantizando de que es así. Ustedes son dignos porque yo soy digno y ustedes han puesto su confianza en el único que los puede salvar. Por eso Cristo les puede decir a ellos, ustedes son dignos. Título que le corresponde a Él, pero al tener su naturaleza, nosotros también somos dignos. Dignos de estar con el Señor en su presencia infinitamente santa por la eternidad. Y eso no es motivo de alabanza. Es difícil encontrar uno mejor. De que el Señor nos diga dignos, sabiendo que somos pecadores, por su gracia infinita, que la manifiesta en transferirme su justicia en cambio de mi pecado. Luego le dice, el versículo 5, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La recompensa de confesar a Cristo delante de los hombres es la confesión de Cristo delante del Padre. Pero esa era otra cosa que Sardis no estaba haciendo. Por eso le dice, a ustedes, a los que no han manchado, yo lo confieso. Al resto, no. Sardis, en la ciudad de Sardis, había una sinagoga grandísima, de las más grandes que había en ese tiempo. Se descubrió, de eso bastante recientemente en estudios arqueológicos. Mitad del siglo pasado más o menos se descubrió esa sinagoga grandísima. Pero Sardis no tiene registro de persecución. Esmirna tiene registro de persecución, con sinagogas mucho más pequeñas. ¿Por qué Sardis no tenía persecución y las otras sí? ¿Cómo podía haber tantos judíos en Sardis relajados con la iglesia? El evangelio está incompleto. No estaban predicando a Cristo. Porque donde le dicen, Cristo, el que ustedes crucificaron, como lo dijo Pedro en su momento, o Esteban, esos judíos van a decir, no, Cristo no es Dios. Y hay que matar a esa gente. Pero si ustedes se parecen a nosotros, somos similares, la Torá, Moisés, estamos bien, pero no aumento a Cristo. Quita a Cristo de aquí y la gente nos va a amar. Vamos a tener que aceptar un montón de cosas. Pero menciona a Cristo y va a haber oposición. Él es la piedra de tropiezo. La roca de fundación de la iglesia, pero también con los quienes se tropiezan, los que creen que saben. Sardis no lo estaba haciendo. Había algunos que sí, porque la promesa de Jesús en Mateo 10, 3, 32 en adelante es, a los que me confiesen delante de los hombres, yo los confesaré. Así que a Jesús al decirle, hay unos cuantos que no mancharon sus vestiduras, que voy a confesar delante de mi Padre, Jesús está reconociendo la promesa que yo le hice a ustedes cuando estuve en la tierra, de que al que me confiesa, yo lo confieso, con ustedes la cumplo. Pero dijo, hay unos pocos en Sardis, unos poquitos. El resto de la iglesia no estaba confesando a Cristo delante de los hombres. Y Jesús también cumplió su promesa. Yo tampoco los voy a confesar delante de mi Padre. ¿Estamos confesando a Cristo delante de los hombres nosotros? En el trabajo, en la casa, en la familia, en la vecindad. Hay algo mal y decimos, no. Cristo no es mero maestro, Cristo es Dios.
Podemos decirlo con valentía delante de los demás, aunque eso implique que nos despidan del trabajo o que nos quiten el aula, porque aquí, la verdad, la persecución, si existe, yo no digo que no, es bien leve. Yo no he escuchado a nadie todavía que aquí en Panamá metan preso por eso. Por predicar en la calle o por decirle a alguien que te boten del trabajo, puede ser, pero todavía no lo he visto. Todavía no lo he visto. Puede ser complicado. En donde yo trabajo, ya se aceptan esto de los pronombres y cada rato sale de que hoy le chateo a Juan y al día siguiente en el directorio de la empresa ya Juan dice pon Juana y abajo pon soy él, soy ella o ellas. Y si tú no le hablas como Juana, puede haber problemas. Entonces, ¿qué hago? ¿Digo la verdad o digo lo que él cree que es verdad? Hay que confesar a Cristo delante de los hombres a toda costa. Hasta ahora el Señor a mí me ha guardado. De hecho, me ha abierto puertas por no seguir esa línea. Y personas que han puesto denuncias contra otras personas por discriminación, saben que yo les voy a hablar y les digo, ¿cómo está, Señor? ¿Cómo va todo? Saben que eso no va. Por eso no proviene porque Nelson es el más valiente. Lejos de eso. Es el Espíritu Santo. El entender que esto es lo correcto y el Señor dice, no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Señor, fortaléceme en tu Espíritu Santo para hacer esto con gracia, pero con verdad. Pero si no lo confesamos y comenzamos a comprometer la verdad, la gente lo va a querer, créame, tú no vas a tener problema con nadie, así como Sardis. Pero Jesús dice, a ti no te confieso. A ti no te confieso. Y estaban en la iglesia. Jesús no le está hablando a la ciudadana de Sardis. Él está hablando a la iglesia. Había gente en la iglesia que cuando leen la carta están escuchando. Hay unos cuantitos, el resto no. Pero había esperanza todavía de arrepentimiento. Versículo 6. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En todas las cartas se dice eso al final. El que tiene oídos, oiga. Para entenderla bien, vamos a ver un pasaje en la versión NTV, Proverbios 20:12. Me gusta porque lo pone más claro esa versión. Los oídos para oír y los ojos para ver, ambos son regalos del Señor. Los oídos para oír y los ojos para ver, ambos son regalos del Señor. Jesús en tierra habló y mucha gente no entendió porque Él tapó los oídos de ellos. En momentos ni los discípulos entendieron y Él tuvo que explicarle después. Jesús está diciendo, yo estoy leyendo esto, en ese momento se está leyendo la iglesia de Sardis. El que está entendiendo, oiga. Si hoy algo de lo dicho resonó contigo, no yo, la palabra llegó a decirte algo, oye, no te quedes sin hacer nada. Porque estás vivo físicamente, hay oportunidad de arrepentimiento. Si no, Jesús nos manda esa carta. Tal vez todavía no estás muerto, pero pues estás cerca de estar muerto. O hay simplemente un área de pecado en tu vida que no has confesado. Escucha y arrepiéntete. Porque si entiendes que estás mal, dice la Biblia, es un regalo de Dios. Hay gente que escucha la reprensión bíblica y no entiende, no le importa. Si tú la estás entendiendo, siéntete aventurado, dichoso, como le dijo Jesús a Pedro. Porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Porque mi Padre te ha mostrado lo que es su voluntad. Si estás entendiendo esto hoy, tienes un gran regalo de Dios. No lo ignores. Hubo gente en Sardis que escuchó eso, que no eran de los pocos que iban a confesar, pero lo iban a entender y decir, yo me puedo arrepentir. Estoy a tiempo todavía. Sardis tenía que responder y arrepentirse. Evidentemente, como iglesia, no lo hicieron. Y ahí está la consecuencia. Que no nos pase lo mismo.
No crea que esta iglesia tiene garantizado estar hasta el final. Pero si queremos que esté hasta el final, no nos durmamos. Tenemos que estar alerta, buscar la dirección de Dios en todo, testificar a Cristo a todo costo. Buscar la dirección de Dios en cada cosa que hagamos. Nunca nos confiemos en lo que se ve o en lo que la gente hable de nosotros. Usted se conoce, y aunque usted se conoce incompletamente, usted sabe cosas de usted mismo que los demás no saben y que, como no la saben, no hablan mal de usted. Entonces, sigue buscando al Señor para que le revele sus pecados ocultos, y lo va a hacer, se lo garantizo. Yo de un rato orando así y el Señor no falla en seguir revelando. Ah, Nelson, aquí tienes otro más. Y al principio es amargo, no lo voy a negar. Es amargo porque te golpea y te dice, pero en serio. Pero la diferencia del pecado es que el pecado es meramente dulce y el resto es amargo. Acá es un poquito amargo al inicio reconocer eso, pero el resto es dulce. Porque el Señor te atrae hacia Él y estar con Él es donde encontramos el verdadero reposo. Oremos los unos por los otros, por una unidad real. Yo conozco muchas iglesias que si yo veo las fotos de sus redes sociales, su iglesia es lo máximo, pero yo sé que no lo son. Yo sé que ese no se habla con fulano, que ese está peleado acá, pero en la foto están todos reídos. Oremos para que haya una unidad de verdad, amor, en el Evangelio, porque eso solo es posible en el Evangelio. Que el Señor en su Evangelio sea quien nos lleve. Si hoy estás aquí, hay caras que no reconozco. Puede que seas cristiano, puede que no. Pero si no lo eres y te sientes desafiado porque te das cuenta del pecado que hay en ti, también hay tiempo para que te arrepientas y vuelvas y llegues a Cristo. Vivir alejado de Dios es estar muerto. Y solo Cristo te puede dar vida. No pierdas tiempo, corre y actúa. Finalmente, quiero leer un pasaje en Zacarías 4, versículo 6. Zacarías le escribe a Israel o a Zorobabel cuando regresan del exilio, están construyendo los muros y el templo nuevamente, están en ese proceso. Y había gente que quería atacar a Israel. De hecho, Esdras menciona que estaban con una mano ladrillo, con otra la espada, preocupados. Y en la preocupación, Zacarías, profeta de Dios, le dice al líder de ese tiempo. Entonces respondió y me habló diciendo, Zacarías 4:6, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con programas, con actividades, con lo que sea que usted pueda mencionar, que sean cosas buenas en sí. Es con el Espíritu Santo de Dios que vamos a poder lograr lo que Él quiere que logremos. Solo con Él. La estrategia, vayamos corriendo a la vid en oración, como congregación e individualmente, y quedémonos ahí. Y que Él nos diga a dónde movernos, a dónde hablar, a dónde irnos, qué hacer y qué no hacer. No confiemos en estrategias, sino en el Espíritu Santo de Dios. Y si aún hay una buena reputación, recuerde, la reputación no basta. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu infinita sabiduría tú permites que palabras escritas miles de años atrás sigan siendo tan relevantes hoy. Padre, perdónanos, porque muchas veces cometemos el pecado de querer vivir del logro pasado o de la fama que alguien tiene de nosotros. Por no querer ir delante de ti, mirarnos en el espejo de tu palabra y darnos cuenta de lo mal que estamos. Y al no hacer eso, continuamos pecando y pecando y pecando delante de ti, manchando tu nombre. Perdónanos. Permítenos, por favor, encontrar siempre consuelo en ti, dirección en ti.
Perdónanos cuando hemos despreciado la oración, por lo que sea. Porque cada vez que hemos hecho eso, hemos dicho con nuestra acción, hoy no te necesito. Y wow, clase de orgullo ese, pensar que no te necesitamos. Al Todopoderoso, al que lo sabe todo, este ser infinitamente pobre, débil, va a creer que no necesita al Todopoderoso. Perdónanos y gracias por tu amor perfecto, porque a pesar de nuestra maldad, tú no rechazas a nadie que venga arrepentido delante de ti. Permítanos encontrar ese perdón y esa restauración. Y te ruego por esta iglesia, Padre, que si hay buena fama, porque no es mala la fama, pero que si hay buena fama, que vaya correspondiente a la realidad de nosotros. Que no nos conformemos con que la gente hable bien, que queramos estar bien, en persecución o sin persecución. Que busquemos vivir el amor en unidad que solamente tu evangelio provee. Y una vez más te pido por aquellos que hoy todavía no tienen una relación contigo, que puedan encontrar ese perdón perfecto y recordar de que no es solamente hoy reconociendo su perdón, sino que es todos los días yendo delante de ti, muriendo a nosotros mismos, a vivir pegados a ti, dependiendo completamente de ti. Amén.